Buenas noches, estamos en Crédito y Consumo. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estaremos hablando con Guillermina de Inlach, ella es presidente de la ASO MIPYMES. También Luis Recalde, uno de los asesores de este gremio, nos acompañará. Hablaremos de la problemática de los emprendedores, el recorte presupuestario que hoy en día se está tratando en el Congreso Nacional y varias cuestiones que hacen a este sector muy importante de la economía. Luego de la presentación, comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Estamos comenzando el programa. El día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes del sector de MIPYMES y del emprendedurismo. En primer término nos acompaña Guillermina de Inlach. Ella es referente de la Federación Paraguaya MIPYMES y también de la ASO MIPYMES. Buenas noches, Guillermina. Gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Guillermina, recordanos, porque ya estuviste con nosotros, pero la audiencia se renueva siempre. Hoy en día estás como presidenta de la Federación Paraguaya MIPYMES y también de la ASO MIPYMES, ¿verdad? No, vicepresidente de la Federación Paraguaya MIPYMES y presidente de la ASO MIPYMES. Ya. La Federación Paraguaya MIPYMES le aglutina a diferentes gremios, diferentes asociaciones de emprendedores y de MIPYMES, ¿verdad? Así mismo, aglutina a 28 gremios que son de diferentes rubros también, ¿verdad? Que con esta pandemia se formaron todos, entonces aglutinamos a 28 asociaciones para trabajar por un bien común, ¿verdad? Para todos. Claro, Guillermina, comentame cómo estamos cerrando el año. Sí. Estamos cerrando el año. Habías estado con nosotros en época de pandemia, cuando estábamos en pleno auge de la pandemia. Sí. Y recuerdo que en ese momento estaban en el foco de la noticia los emprendedores que se estaban reinventando, gente que quedó sin trabajo, se dedicó a emprender de forma particular. Se vio la necesidad de los emprendedores en tema de asistencia crediticia, formalidad. Hoy, ¿cómo ves, cerrando el 2022, cómo ves la situación de los emprendedores, las MIPYMES en Paraguay? Y bueno, algunos buenos y algunos que desaparecieron, ¿verdad? Sí. Yo digo así porque tenemos socios de la ASO MIPYMES que en ese momento emprendieron otro negocio porque se cerraron lo de que estaban ellos trabajando actualmente y emprendieron otro negocio y aquí a 2 años como que se van afianzando más y como que ya van teniendo más esa entrada al público a vender sus productos, ¿verdad? Entonces fue malo y fue bueno, obviamente, pero lo bueno de todo es que todas estas empresas que se ayornaron a otro rubro, bueno, que les fue bien y bueno, están cerrando un año que por lo menos se afianzó su empresa, ¿verdad? Pero no podemos todavía nosotros decir que es empresario porque hay un proceso que tiene que seguir y tiene que terminar para ser un empresario. Entonces la mayoría son emprendedores aún, lo que tenemos en la ASO MIPYMES, y también la mayoría son de los otros gremios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Acá casi no tenemos empresarios, sobre todo las micros, pequeñas y medianas también, porque a pesar de que facturan millones, no está organizada su empresa ni tampoco está estructurado. Entonces, vemos que van mejorando, que se van afianzando, que se van formalizando y que están queriendo salir adelante con ese nuevo emprendimiento que empezaron, ¿verdad? Y bueno, y también los otros que obviamente tuvieron que dejar su empresa, volver a ser empleados, ¿verdad? Y quedándose a deber a medio mundo, porque tanto dinero invirtió en ese pequeño negocio que al final no pudo más pagar y bueno, ahora tiene que salir a trabajar para poder pagar ese préstamo o esas cuentas que se quedó. Y bueno, tenemos mucha esperanza, ¿verdad?, de que este año se cierre con un pequeño movimiento, porque todavía no lo tenemos. Le puedo decir porque yo soy también empresaria y no se mueve aún el mercado como nosotros quisiéramos. Porque el público que es de poder adquisitivo medio para arriba, que son los que trabajan en los bancos, financieras, empleados públicos mismos, que tienen otra vez un pequeño emprendimiento, gracias a eso
son los que compran o tienen algo que hacer, ¿verdad? Sí. Las microempresas como que está trabajando para poder sobrevivir, Sí. pagar sus gastos, sus créditos y salir adelante para el 2023, ¿verdad? O sea, no hay una planificación dentro de sus empresas. A tu criterio, Guillermina, la reactivación post pandemia en el sector MIPYMES, emprendedores, aún no se dio, está muy lento eso. Está muy lento, muy lento. A pesar que el Banco Central dio otra vez un año de gracia, creo, para el refinanciamiento de las cuentas, Sí. que eso ayuda este año. No pagas tu cuenta, pero puedes hacer tu materia prima, comprar y hacer los productos, ¿verdad? Entonces, esperamos que el año que viene tengamos más movimiento para pagar esos créditos. Claro. Porque eso se llevó más adelante una cuenta que va a ser seguro mucho más que el de este año, porque cada año sube los intereses. Claro, ahí tocaste un tema muy importante que es el factor del sobreendeudamiento. Esa palabra la escuchás solamente en el día a día de Sí. los socios de la ASO MIPYMES Sí. y hay muchos emprendedores y MIPYMES que están con problemas de sobreendeudamiento, Guillermina. Sí, tenemos mucho y cree que cuando buscan un crédito para poder salvar ese crédito que sacó acá y que así va a ir adelante. Entonces, Claro, tienen una deuda aquí, obtienen un crédito acá para pagar esta deuda y van así en el bicicleteo, comúnmente se Exacto. le llama así, ¿verdad? sí, sí, y no salen de eso, no Sí. salen porque están equivocados. Entonces, ahí es donde nosotros, no sé, Ahí la educación financiera es clave, fundamental. es fundamental y yo digo la temprana, ¿verdad? Sí. Porque a veces uno ya metió la pata, ya está en el lodo y cuesta mucho salir, pero hay una educación temprana que para mí es clave. Yo siempre digo que las asociaciones y los gremios, MIPYMES, hacen un trabajo muy importante para la sociedad porque ustedes están supliendo esa falta de educación financiera temprana en edad escolar, en la secundaria, en la facultad. Y ustedes están tratando de suplir un poco esa falencia, ¿verdad?, con aquellos emprendedores. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Que nunca se enseñó, se tuvo en cuenta el tema de la educación financiera y ese es un problema, realmente un gran problema porque contacto que yo tengo me dicen, señora Guillermina, yo debo acá y si me sale este préstamo, yo voy a pagar este y me va a sobrar un chiquitito, dice, ¿verdad? Y se está autoengañando. Entonces ahí es donde es importante la capacitación de enseñarle que no está bien lo que está haciendo, hacerle entender porque no entienden, cree que haciendo ese crédito se va a salvar y no es así. Entonces, por eso es importante la capacitación, sobre todo para los que quieren hacer créditos y que están sobreendeudados, Sí. ¿verdad? Yo recuerdo hablando con una emprendedora de Luque, estaba llegando a su mejor momento en ventas, ¿verdad? Se estaba posicionando muy bien, su producto era muy, muy buscado, le iba bien y le decía, y yo no le veía contenta. ¿Y cuál es tu problema? Le decía, yo veo que estás creciendo y me decía, estoy arrastrando una deuda hace 2 o 3 años, debo en 4 o 5 entidades financieras y si yo gano 10 y pago en deudas 9 y con uno subsisto. Entonces, y bueno, pero esto va a mejorar y no sé porque tengo refinanciación a 5, a 6, a 7 años, me dice, ¿verdad? ¿Viste? Entonces ella ya sabe que tiene los próximos años, por más que su negocio crezca, está atada a un sobreendeudamiento muy, muy importante, ¿verdad? Así es. Y es un tema que ustedes colaboran, Guillermina, Sí. pero no pueden solucionar desde la ASO MIPYME, es complicado. Es complicado porque la persona es la que tiene que decir, quiero cambiar, quiero mejorar y se tiene que acercar, porque yo no puedo adivinar cuál es tu problema, ¿verdad? Pero si vos te acercás y me comentás esto, tenemos los profesionales que le puedan ayudar. Pero es un poco difícil porque la gente cree todavía eso, de que si sacas el crédito te va a posicionar de vuelta, vas a poder comprar materia prima y no se está dando cuenta que se está hundiendo cada vez más, ¿verdad? Y tenemos microempresarios que te dicen, mira, si yo saco ese préstamo, estoy seguro, porque me pidieron ya pizzería, me pidieron ya 1000 pizzas, pero no tengo, dice, la materia prima. Y él cree que con ese crédito y haciendo 1000 pizzas, ya está. Entonces ahí ya te estás dando cuenta que realmente necesita esa capacitación. No es así como está diciendo. Entonces nosotros como gremio obviamente estamos haciendo charlas, haciendo esto. Este no es mucho el momento, noviembre, diciembre, porque todo el mundo necesita trabajar, hacer el aguinaldo. Acuérdate que subió el salario, Sí. así que subió también el aguinaldo. Claro. Y bueno, hay que trabajar y los productos todos subieron también de precio.
Entonces no puedes ya estar vendiendo el mismo precio que vendía antes de que suba el salario. Sí. Entonces, eso también a la gente le cuesta todavía entender de que hubo un aumento de precio, ¿verdad? Sí. Dicen, no puede ser. Pero ¿y cómo si subieron todo? Entonces, es como que la gente tiene que ir cambiando un poco su chip de decir, sí, subieron todo. Este es el nuevo costo. Entonces, eso también cuesta un poco cambiar a la gente. Y bueno, vamos trabajando. El nuevo precio que tenemos ahora, obviamente la gente se asusta de repente, pero también se tiene que dar cuenta que subieron todo. Sí. Que no estás ganando mucha plata, sino que estás cubriendo todo tu costo. Claro, ves como ¿estás contenta con ese 30% de deducibilidad en Para tema mí no. IVA? ¿Cuál fue la postura de la ASUMIPYME en este Es sentido? 100% nosotros pedíamos, porque un cuentapropista, que es lo que muchos son, porque no son empresarios, pero son electricistas, son confeccionistas, pero están trabajando solo ella o una persona, ¿verdad? Imagínate esa persona que consume para ella y para su microempresa, ¿cómo va a ser ahí? Claro. Ahí es algo que, no sé, a mí a entender, porque yo no entiendo mucho de esto, ¿verdad? Pero yo soy, vamos a decir, la gente común, el que va a pagar, el que se vaya a pedir la factura desglosando todo ese porcentaje que ellos dicen. Yo voy a hacer eso, no el que hizo la ley, ¿verdad? Entonces, Sí. yo soy lo que voy a pasar esos malos ratos de ir a pedir la factura. 30% para este, 5% para este, 10% para este. O sea, una ensalada que allá en el fondo prefiero seguir trabajando en negro. No pido nomás la factura total, no me sirve. Es un tema que está un poco instalado todavía. La gente, hay un sector importante que dice, yo sé que ser formal es el camino correcto, pero en Paraguay cuesta mucho ser formal. Hay mucha burocracia, hay mucho costo, tengo que pagar contadores, no entiendo. Entonces dice, y voy a seguir nomás así, dice, el Sí. famoso pay and de, como se dice, ¿verdad? Sí. Que voy yo y Guillermina sabemos que no es el camino ideal, ¿verdad? Pero hay que hacer un cambio de paradigma ahí con la gente, ¿verdad? Que hacerle entender, porque la gente muchas veces vive su día a día, ¿verdad? Así es. ¿Entiendes? Entonces no piensa mucho a futuro. El otro día estuvimos en el interior y participaron más de 30 microempresarios emprendedores y más del 50% no tenían RUC. No Que tenían RUC. es un Y buen le dato. preguntamos nosotros y decía que era muy caro. ¿Y cuál era el siguiente? ¿Qué hago con todos los documentos? ¿Qué hago con la factura que yo voy a tener? ¿Qué factura tengo que pedir para yo también desglosar o restar el IVA? Compensar, claro. ¿Verdad? Y ese es el desconocimiento del interior. Yo me di cuenta porque le preguntaba y me estaba diciendo eso. Sin embargo, había otro que decía, sí, yo tengo mi contador que lleva mi contabilidad y necesito factura. Pero era más porcentaje el que no tenía RUC, ¿verdad? Entonces, obviamente, el que no tiene RUC sí que no existe. Claro. No existe, no está en el planificado en ningún lado para sacarle crédito, Sí. para nada. Entonces, eso le explicamos un poco. Y yo creo que parte de acá de Asunción también es así. Dicen ser formal es muy caro, tener un RUC, pero ese proceso y la disciplina de llevar una facturación en orden es lo que no tenemos. Sí, esa es la parte complicada y compleja, pero hay que apuntar Muy a eso. complejo. Yo creo Hay que hay que apuntar. apuntar a eso. Sí. Quiero en un primer corte, Guillermina, a la vuelta a la pausa, hablar contigo de la relación sector emprendedores, MIPYMES y el Estado. Para mí es importantísima esa relación, esa sinergia se tiene que dar y quiero hablar un poco contigo a la vuelta a la pausa. Perfecto. Volvemos Muchas enseguida gracias. con Guillermina Inlach. Continuamos con el programa. Guillermina, te decía en el corte, antes del corte, veo clave la sinergia entre el Estado y el sector de emprendedores. Recuerdo que en época de pandemia, varios referentes, varios gobernantes se llenaban la boca diciendo este sector es el sector que mueve la economía del país, los emprendedores pusieron el pecho a la situación de pandemia. Sí. Y ahora en el Parlamento hay un drástico recorte del presupuesto del viceministerio de MIPYMES. Entonces yo siempre digo que la verdadera voluntad política de un gobernante se ve ¿dónde? En el presupuesto. Ahí debería estar la voluntad política si en realidad el gobierno quiere
apuntalar Sí. a un sector específico. Así ¿Cómo, es. cómo lo están viviendo eso, este recorte presupuestario que está teniendo el viceministerio MIPYMES? Y mira, realmente es preocupante porque nunca lo tuvo presupuesto, Claro. ¿verdad? Y lo poco que tenía, obviamente supo usar al máximo ese presupuesto. El viceministerio, a nosotros nos consta porque trabajamos muy de cerca con Sí. ellos. Y decía el otro día el ministro Castiglioni que somos el motor de la economía. Entonces, ¿por qué no tener ese presupuesto para ayudar? Y sobre todo en el tema de la formalización, acordate que todas las instituciones públicas tienen de alguna forma u otra incidencia en las MIPYMES. Sí. Pero hay instituciones que no quieren largar ese dinero que está ganando gracias a las MIPYMES. Que ese microempresario que está haciendo un esfuerzo de ir a pagar a esa institución podría ser el 50% nomás. Es más, en la ley de MIPYMES, en la Federación Paraguaya, eso, estuvimos trabajando para que sea 50% para las micro y 25% para las pequeñas. Porque ese es lo que es muy caro, sacar todo lo que son los registros, todo lo que son, vamos a decir, lo que te faculta a trabajar. Claro, los permisos, los Exacto. certificados, Sí, las autorizaciones. porque hay de todo, hay Sí. de todo. Está el microempresario que está criando gallinas y donde está vendiendo huevos y que vos tenés que pagar 1 millón, 2 millones de guaraníes por ese registro que vos tenés que tener. Me decía un empresario gastronómico, yo tengo que cumplir 62 ítems para ¿Viste? ser formal. Ahí está. Y me dice, Sí. hace 4 meses estoy y todavía no cumplí todos los ítems, me dice, ¿verdad? Es imposible, Entonces- imposible. Yo no digo que no seamos formal, pero hay cosas que está de más. Hay cosas que no deberían ni estar ahí para hacer una la empresa ventanilla formal. única es clave. Ese Poder sí. hacer todos los trámites en una sola ventanilla. Exacto, y eso tenemos. ¿Verdad? Tenemos la Claro, ventanilla. pero al fin y al cabo, otra vez, si vos querés ser emprendedor gastronómico, tenés que de repente recorrer algunos que otros, Así mismo. una que otra institución del Estado, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tema muy complejo. Vos ves, tenés esperanza que haya fuerza aparte del gobierno, el viceministro, también hablé con él y estaba preocupado porque me decía él que tiene, creo que 18 o 20 proyectos en mente para el 2023. Sí. Y si el recorte se materializa, le va a dar para 2 o 3 proyectos de apoyo a emprendedores y MIPYMES. Así ¿Cree es. que se puede revertir eso en el Congreso? Y nosotros estamos como para apoyarle, ¿verdad? Creo que todos los gremios estamos para apoyarle porque nosotros siempre decíamos, un viceministerio con 20 personas para todo el país para atender, difícil, muy difícil. Esa información no va a llegar ni al 50% de lo que tenemos que dar. Esa información es lo que nosotros necesitamos, llegar a más gente. Y con 20 personas es un poco Imposible. difícil. Imposible. La verdad que vos acá hablaba con un parlamentario, un diputado que es amigo mío, y me decía, yo le dije, queremos hacer un lobby por este tema para ayudar. Yo creo que todos los sectores tenemos que ayudar en esto. Y me decía, olvídate, Viso Colán, me dijo. Olvídate porque estamos en la época electoral. Ahora lo que se quiere es ampliación presupuestaria para que haya más contratos. Porque hay que contratarle para el caudillo Exacto. al político Sí. que va a operar en estos últimos meses de elecciones. Sí. Me dice, olvídate, tienen que recortar acá para aumentar en otro lado. Me dice, Sí. y lastimosamente la política sí se mete de repente y afecta a un sector muy importante de la economía, ¿verdad? Así mismo. Pero yo creo que el control acá no existe. Porque los presupuestos que son dados tampoco son verificados. Sí. Algunos claro, que la otros. ejecución. Exacto. No, algunos que otros son verificados. El resto es como que usa como querés, no importa más o menos, ¿verdad? Esas son las cosas que yo creo que deberían ellos de ver cómo controlar ese dinero que me dio a mí para hacer ese proyecto, ¿verdad? Sí. Pero no existe eso. Ay, ¿viste esto del censo mismo? Sí. ¿Cuántos millones nos estamos endeudando para lo que no resultó? Y es lo mismo en las otras instituciones. El Ministerio de Trabajo, ¿cuántos inspectores tienen para verificar a las empresas? Casi nada no tiene para todo un país. Sí. Y lastimosamente nosotros tenemos que ser verificados para decir que sí. Porque cuando vos no venís a verificar qué estoy haciendo, yo hago lo que quiero. Claro. Sin embargo, si vos me estás controlando, es como que yo también estoy trabajando bien y formalmente, ¿verdad? Y eso ocurre en todas las instituciones. INAM, Dinavisa, y todos funcionan en Asunción. Todos. Y eso deberíamos sacar también al interior, porque no se puede venir de allá de Santa Rosa, Misiones, para hacer un registro de marca. Sí, No la se descentralización es clave también. Totalmente, es clave. Entonces, es como que no hay capacidad de control sobre ese presupuesto, entonces usamos como queremos.
Y eso debería el próximo gobierno ya estar viendo cómo está funcionando esto para mejorar. O si no, nosotros las micros, no sé, es como que le queremos fundir a todas las micros, ¿verdad? En vez de ayudarle, es como que le vamos hundiendo más. Cuanto más se cierra, mejor para el gobierno. Y no debería ser así, porque damos mano de obra, somos los que más damos mano de obra, porque es artesanal nuestro trabajo. Sí. Una industria gigante es todo ya robot o 2, 3 personas, pero nosotros no. Entonces Claro. ahí es donde nosotros necesitamos esa no digo que que nos den dinero, sino que nos den un poquito más de flexibilidad nomás en algunas cosas, como por ejemplo el pago de los registros de todo esto, de INAM, de INAVISA. Entonces ahí nos va a dar la oportunidad de crecer. Y cuando sea pequeña y mediana, obvio que ya voy a pagar todo lo que tengo que pagar, pero que me dé esa luz esos primeros 5 años, 10 años de empresa para poder ir creciendo. Porque esos son los momentos que vos necesitas, mínimo un 10 años. Uno para la disciplina, otro para formalizarte y otro para que vos seas empresario. Porque ese es el problema acá, que el empresario es empírico y no conoce luego muchas cosas. Entonces no puede lograr crecer. Claro. Y hay que entender qué es empresario y qué es el emprendedor. Y acá todos son emprendedores, porque una pequeña empresa, mediana empresa, el dueño no puede dejar su empresa. Tiene que estar ahí en el día a día en su empresa. Ese no es ser empresario. El empresario tiene que salir a hacer otros negocios, otras empresas, mientras que su empresa trabaja ordenadamente, ¿verdad? Y él está haciendo otro tipo de empresa. Pero eso no existe en Paraguay. No sé, los grandes, ¿verdad? Claro, pero en Paraguay no existe, no. Yo creo que empresas grandes, estamos hablando del 5% de todo el empresariado en Paraguay. Entonces, comparto contigo y te quiero pedir, mira, tenemos que seguir hablando de este tema. Yo creo que vamos a ver cómo se da el año que viene. Sí. Ojalá que en el próximo periodo tengamos gente que digamos, apuesta a este sector, que a mi criterio es uno de los más importantes de la economía en Paraguay, el sector de emprendedores y MIPYMES. No solo mueve la economía del país, sino genera muchas fuentes de trabajo. Y eso ellos tienen que ser más visibles a los ojos de los gobernantes. Para mí eso es clave. Te quiero pedir un mensaje, Guillermina, a los emprendedores. Bueno, está cerrando el año, que le deje un mensaje a la gente de la ASO-MIPYMES y a todos los emprendedores del país. Sí. Y nada, que sigan creyendo en ellos mismos, que trabajen, que se puede. Que de que se puede lograr las cosas. Solamente necesitas la disciplina y la planificación para poder lograr el objetivo de cada año que uno viene trabajando, ¿verdad? Así que sigan, y que necesitamos gente trabajadora, que tenemos mucho, y también muy innovadores y muy que son creadores de cosas, ¿verdad? Que increíble la cosa que vos ves y que se puede lograr, ¿verdad? Así que le insto a todos los emprendedores y empresarios que sigan, que apostemos. Este país va a cambiar en cualquier momento, así que trabajemos para ello. Gracias, Guillermina, por tu presencia. Vamos a volver a invitarte al programa. Es muy importante siempre tenerte aquí. Muchas gracias a vos, Bisocolán, y bueno, a las órdenes. Muchas gracias. Seguimos con el programa, seguimos con el mismo tema, emprendedores, MIPYMES. Vamos a tener un referente también de la ASO-MIPYMES, uno de los asesores de ese gremio, y en breve continuamos con el programa. Seguimos en créditos y consumo. Ahora estamos con un asesor de la ASO-MIPYMES, Luis Recalde. Licenciado Luis Recalde, gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar contigo, compartir contigo este espacio, y más todavía haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Contame vos, Luis, contar a la teleaudiencia, ¿cuál es tu función específica en la ASO-MIPYMES? Estás como uno de los asesores ahí. Mira, yo me sumé a inicio de este año, nos sumamos ahí haciendo cosas, pero le he visto a la señora Guillermina y siempre la admiraba por televisión, porque tenía mucha garra y hacía con pasión lo que hacía. Entonces, yo también soy de esa forma, me gusta hacer las cosas. Y yo siempre digo, como profesionales de vez en cuando tenemos que hacer también cosas buenas, hacer también tipo como responsabilidad social, profesional. Entonces nos metimos ahí en la ASO-MIPYMES y es algo que nos gusta, y estamos ahí apoyándole en toda la señora Guillermina y trabajando muy de cerca también con los asociados. Te escuché el otro día en una charla que estuvimos compartiendo y hablaste mucho de las problemáticas al momento de crear la empresa, la problemática en el manejo de dinero. Hablamos
con Guillermina este problema de la falta de educación financiera y del emprendedor que comienza a ganar su platita, Luis, y bueno, dice, toca la plata del negocio para esto. Claro. Y si nos puedes comentar un poco en tu día a día, ¿qué le recomendás a los emprendedores? Bueno, lo que pasa es que normalmente nos falta ese tema de la educación financiera. Tenemos serios problemas. Uno de los problemas más graves que yo veo es la disciplina. Sí. Nos cuesta disciplinarnos, entonces el emprendedor empieza a armar su negocio. Primero, luego el problema es que no tiene un crédito blando a largo plazo. Entonces, yo por eso insisto mucho en el flujo de caja. Sí. Si ellos no trabajan en un flujo de caja, más en la situación en que está, van a tener serios problemas, porque manejar tu flujo de caja en una empresa, vos sabés que es, aparte que sea operativo, es estratégico. Sí. No podés tomar ninguna decisión si vos no manejas el efectivo que tenés. Y el flujo de caja te sirve para eso. Ellos se fijan mucho en la parte de lo económico y se olvidan de lo financiero, porque ese es el problema que tenemos también los contadores. Sí. Mezclamos lo económico con lo financiero, Sí. entonces ahí se da un problema grave. Entonces la gente inclusive no valora el trabajo del contador. ¿Por qué? Porque es la parte económica como para pagar el impuesto. Sin embargo, si vos le das algo adicional al emprendedor que les va a servir para tomar las decisiones, es la herramienta del flujo de caja. Yo inclusive les digo, anticipen su flujo de caja, proyecten su flujo de caja por un año. Y hay gente que te dice, pero ¿de qué me sirve si yo ya sé que en noviembre o en septiembre voy a tener problemas? Y para eso le digo, para que vos puedas tomar de antemano las decisiones ya y qué solución le vas a dar cuando eso ocurra. Claro. No es lo mismo enterarme en noviembre, cuando yo estoy planificando mi año, que yo voy a tener problemas. Vamos a suponer que yo tenga un emprendimiento que tenga que ver con la estacionalidad, una heladería. Sí. Yo sé que en invierno va a bajar mis ventas. Yo sé que voy a tener problemas ahí porque tengo costos fijos que cubrir. Y entonces, ¿para qué me ayuda? Para ahora empezar a proyectar ya de dónde yo voy a conseguir los recursos para cuando tenga ese problema. Claro. No es lo mismo negociar hoy antes de que ocurra que cuando ocurra eso yo me voy al banco, a la cooperativa y quiera negociar. No es lo mismo. Evidentemente voy a terminar cayendo en manos del usurero, que es lo que siempre pasa. Entonces al final es el problema. O sea que yo siempre digo que en la idiosincrasia del paraguayo lastimosamente está instalado, Luis, el tema de el paraguayo piensa para hoy nomás. Sí. O sea, piensa qué voy a comer hoy o que mi dinerito para hoy, para mañana y no veo un poco más allá, más a futuro. Yo creo que eso es un problema que hay que trabajarlo, ¿verdad? Sí. Porque así cuesta mucho hacer proyecciones, ¿verdad? Y veo también ese problema en los emprendedores, ¿verdad? Veo esa problemática en los emprendedores. El otro día hablaba con un emprendedor que él me decía, él tenía su ahorro en dólares, ¿verdad? Y me extrañó que haya pensado, yo veía que el dólar subía y ahorró en dólares él, ¿verdad? Ujú. Y ahora liquidó el 90% de su ahorro para comprarse un auto, ¿verdad? Y el dólar está en el... Está Es lo más alto, es lo es más más alto, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y por qué vos no cambiaste a cuánto compraste el dólar? Yo en ese momento compré a 5.900, dice, ¿verdad? Y voy a guaranizado, voy a verte una alternativa. No, él liquidó en un activo, ¿verdad? Que quería un auto, ¿verdad? Entonces hay a veces ese tema de educación financiera que falla en ese momento, ¿verdad? ¿Qué experiencia vos tenés con los emprendedores cuando entran en esa crisis ahí de que cómo administro mi plata? También está el tema del sobreendeudamiento. Yo creo que el tema del sobreendeudamiento es por el problema que te dije, que no tienen préstamo a largo plazo. Entonces, ¿qué hacen? Uno tiene la idea, le parece que es muy buena, pero no tiene los recursos, o sea, no sabe dónde conseguir los recursos. ¿Y qué pasa? Se van a las financieras o a las cooperativas, sacan un poquito de acá, otro poquito de allá. Necesitan 50 millones para su emprendimiento. Sí. Se va en un banco y le dan, no, yo hasta 15 te puedo dar. Claro. Y él lo toma. Se va a otro banco, le da 10, le da 15, debe en 5 lugares diferentes. Sí. Entonces, en la suma de las cuotas, él ya tiene un flujo negativo antes de empezar su emprendimiento. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo por eso digo, yo inclusive, o sea, este tema del flujo de caja porque es lo prioritario nomás, porque yo después te voy a hablar de esa parte filosófica de la administración también que quiero trabajar con los emprendedores. Sí. Pero el flujo es lo prioritario ahora. Entonces, ¿qué hacen? Sacan 5 préstamos diferentes y la suma de las cuotas lastimosamente no da para cubrir ese flujo de caja. Ahí hablaste de un tema importantísimo y uno de nuestros principales auspiciantes acá del programa es VIXA. VIXA es un buró de información crediticia que maneja información del mercado financiero
Y tiene una particularidad, Luis, te comento, que yo creo que va a ser muy importante para los emprendedores. VIXA tiene información online y diaria. ¿Qué significa eso? Si Luis fue a un banco X a solicitar un crédito hoy a la mañana y le desembolsaron un crédito de 15 millones y mañana va a la financiera X, ya la financiera tiene la información que Luis ayer le desembolsaron un crédito. Si pasado mañana va a la casa de crédito tal, la casa de crédito tiene la información que le desembolsaron en la financiera y en el banco. Entonces, ahí es como que la entidad puede ir analizando el riesgo, el nivel de riesgo, y en un momento va a decir, no, che, yo no te voy a dar hasta acá porque vos ya te estás sobreendeudando. Pero entonces, termina siendo muy importante la información, que el emprendedor también informe sobre su estado patrimonial, y ahí entra a pesar el tema de la formalidad, ¿verdad? Tenemos muchos problemas de formalidad, Luis. Ese es un problema increíble, como yo le digo. Yo me reúno con ellos y les digo, ustedes piensan que cuesta caro formalizarse. Lo más caro es no estar formalizado, porque tenés que caer en manos de gente o de préstamos carísimos, no tenés acceso al sistema financiero. Entonces, yo creo que siempre que tiene que formalizarse. Por ahí tiene que empezar. Hay todo. un número que diste en la charla, te escuché, dijiste 1000 y algo. ¿Te acordás ese? El tema, creo que el tema del impuesto, el tema del IVA. ¿Hablaste algo? No, Si nos puede comentar por algo. No, lo que pasa es que empezó el tema del pequeño, del IRR simple. Y Ahí todo está, el mundo ahí decía, como siempre el Estado nos quiere sacar plata, nosotros los emprendedores, nosotros los chiperos, o sea, pero yo digo, analicen, el IRR simple es 1.777 guaraníes por día, o sea, nada no es, o sea, legalizarte no es nada, pero nosotros, sin analizar inclusive esas cosas, empezamos a opinar y a decir, o sea, ¿de qué es 1.700? No sé, gastás en el hielo del día, Sí, entonces... sí. No cuesta nada formalizarte. Inclusive estamos hablando de los más pequeños, que es el IRR simple. Claro, y eso te formaliza y te da después Claro. posibilidad de ser sujeto de crédito. Claro, pero eso es lo que se busca justamente. Porque en eso. un momento dado, sea que vos quieras expandirte como emprendedor, sea que vos tengas un problema y necesites crecer, necesites solucionar el problema, siempre necesitas crédito, ¿verdad? Sí. Y ahí te encontrás con el problema que no tenés IRE o estás atrasado en tu contabilidad, ¿verdad? Entonces, parece que no visualizamos lo que nos puede pasar a futuro. Es un problema del emprendedor. Ese es un problema. Y hay varios problemas con los emprendedores. Otro de los problemas es que mezclan todo también. O sea, primero ellos son emprendedores, tienen su propio negocio. Yo siempre les digo, tu emprendimiento es una cosa. Vos como persona sos otro. O sea, no mezcles tu gasto de tu casa Claro. con tu emprendimiento. Designate un sueldo. Independientemente de que tu emprendimiento te pueda pagar o no pagar, designate un salario. Sí. Y entonces, porque ahora si no mezclamos todo, inclusive yo veo emprendedores que les va bastante bien, llega el fin de semana, le sobró su platita y ¿qué hace? Festeja el cumpleaños, hace algo y termina todo el lunes, tiene que recurrir de vuelta a alguien para conseguir, Sí. porque vos no podés tocar tu capital operativo. O sea, el capital operativo tiene que ser sagrado. Vos no podés llegar el fin de semana, no porque te fue bien usar todo. Vos tenés que tener esa plata para hacer operativa tu empresa, sí o sí. Y nadie te presta capital operativo, ¿vos sabés Claro, qué es eso? claro, Después, claro. Inclusive yo les digo, es más, ustedes se van después queriendo hacer un préstamo y yerran en la forma. Se van, ¿para qué querés? Para capital operativo. ¿Qué banco te va a prestar para capital operativo? Te va a decir, mira, no tiene ni para operacionalizar su empresa y quiere un préstamo. Es complicado. Claro, es bastante complicado. Quiero un corte, Luis, y a la vuelta quiero hablar contigo sobre... Quiero escuchar tu opinión en la relación Estado-emprendedores. Hablamos con Guillermina. Yo creo que en este momento hay una falla. Siempre creo que el Estado se olvidó de este sector, pero yo creo que estamos llegando a un extremo ya en este momento con el recorte presupuestario y varias cuestiones que a mi criterio hacen que los emprendedores y las MIPYMES sigan siendo olvidados por el Estado. Y quiero escuchar un poco tu opinión al respecto a la vuelta a la pausa. Perfecto. Continuamos enseguida con Luis Recalde. Continuamos con nuestro invitado. Este es el último bloque, Luis, y quiero hablar un poco de un tema para mí que hay que tocarlo siempre. Vos estuviste en el sector público, estuviste en el sector privado, conoces a ambos sectores y ¿cómo ves a tu criterio qué tan importante es el apoyo del Estado a este sector de emprendedores
y MIPYMES para que puedan crecer con el tiempo, podamos tener el día de mañana. Yo siempre apunto mucho a mí me impresiona mucho el apoyo que tienen en Brasil los emprendedores. Yo traigo a colación ese ejemplo. Son muy apoyados los emprendedores, tienen líneas de crédito de la banca pública, tienen capacitación de la banca pública, tienen asistencia financiera. Es decir, hay un trabajo conjunto muy próximo entre sector público y privado. Y aquí yo no veo eso, Luis. ¿Cómo lo ves vos en tu día a día asesorando? Mira, yo veo la entrevista que dan las autoridades, los políticos, todo, y digo, ay, cómo le apoyan a los emprendedores. Incoherencia total, es mentira. O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. O sea, no hay apoyo. Yo creo que la verdad, yo creo que te tienen que empezarlo con el tema del préstamo a largo plazo para los emprendedores. Yo, por ejemplo, yo entiendo que la AFD sea para las casas, pero no podemos destinar una parte de eso para los emprendedores. O sea, démosle 10 años de plazo para que paguen sus préstamos. Ellos se van, sacan un préstamo máximo de 24 meses. Imposible de pagar. No hay emprendimiento que vos puedas hacer. Si financiaste todo tu emprendimiento, por más bueno que sea, vas a estar con lo justo. O sea, estás trabajando para pagar la cuota. Inclusive llega un momento que no puedes pagar tu cuota, tenés que recurrir a otro préstamo y ahí está. Yo creo que no existe tal apoyo de parte del gobierno. Yo en serio le digo que creo que es una cosa es lo que dicen, pero la realidad es totalmente diferente y se tiene que dar ese apoyo. Todo el mundo, vos hablas, ves los informes, te dice el 91% de la fuerza productiva del país son las pymes, el motor de la empresa, el 61% de la mano de obra le dan trabajo a las pymes, pero no se hace nada, esa es la verdad. Después te dicen, te facilitamos habilitar tu negocio, no es tan fácil lo que ellos crean, o sea, ellos le dan a entender eso a las pymes, le dicen es muy fácil ahora habilitar, formalizarte, andar. Claro, crearon el EAS. Yo siempre digo que el EAS, si bien de fondo una herramienta que parecería interesante, pero tiene un principal problema. Muchos bancos no te abren cuenta. No te abren cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés tu EAS que creaste en 4 o 5 días y tenés cuenta bancaria. No tengo. Y te quiero transferir, no, y te doy un cheque. ¿Y qué haces? Y depositas tu cheque en la cuenta de tu hermana. ¿Verdad? Sí, y ahí te volvió otra a informalizar, ¿verdad? Porque es un tema que... Y el EAS nació con ciertos defectos ya desde la propia ley, y entonces ahí vemos la falta de voluntad política a lo que vos te referís. Yo me refiero a la EAS en el sentido de que vos te vas, aparentemente es muy fácil, ¿verdad? Pero vos te vas después del banco, como estamos diciendo, y dicen, no, primero te dicen, no te sirve tu libro de acta porque no está rubricado. Y Abogacía del Tesoro no te exige eso. Pero vos te vas al banco y te exigen. Entonces vos decís, ¿en qué estamos? Sí. Si Abogacía a mí me aprobó toda mi asamblea sin que esté rubricado mi libro, ¿por qué el banco ahora me va a exigir? Y Abogacía depende del Ministerio de Hacienda, sí, y el banco dependería del Banco Central. Claro. Quiere decir que esas dos instituciones públicas no están en contacto para buscar la solución. Algo pasa ahí. Aparte, la EAS, por más que sea algo, vos mirás, la Constitución es un contrato privado, o sea, si yo soy banco por ahí también voy a tener cierta duda, ¿verdad? Claro. Pero es lo que existe y si se hizo de esa manera se supone que se tuvo que haber cuidado todos esos detalles, ¿verdad? Porque al final no le sirve al emprendedor porque es muy complicado, mucho trámite, muchas multas detrás y es que no... Y aparte le dicen, vos no necesitas ni un contador, tenés que hacer solo vos. El emprendedor no puede descuidar lo que está haciendo y desenfocarse para hacer su contabilidad. Yo le digo a los emprendedores, páguenle a un contador, no es porque yo sea contador, claro, pero vos estás haciendo la parte estratégica de tu proyecto. No podés enfocarte a habilitar tu EAS y perder ahí una semana de tiempo. Sí. O sea, no existe. Hay cosas que no tienen sentido y que hay que solucionar, yo creo. Desde el punto de vista de administración de las empresas, ¿qué problemáticas escuchás en el día a día? Ya me contaste la parte contable, el flujo de caja, eso toda la parte contable, ¿verdad? Pero si vos tenés que darle un consejo a los emprendedores en cómo administrar para que la empresa tenga una proyección a largo plazo, algunos tips, Luis, que nos puedes dar. Esteban, yo siempre le digo a la gente, y no es porque yo esté en el tema académico ni nada, se tiene que hacer lo que dicen los libros. O sea, partamos de esa base. Sí. Hay gente que te dice, no, yo soy chico, no importa. Yo inclusive uso un término con ellos, le digo, cualquier vaya vender, ya puede. Organícense. Anoten. De lo contrario, no sirve. O sea,
no es sostenible lo que están haciendo. Vos tenés que, yo siempre digo, hacer tu plan de negocio, armar tu visión, formular tu visión, dónde te ves, cuál es la misión de la empresa, cuáles son los valores de tu emprendimiento. Si nosotros no hacemos toda esa parte filosófica, hay gente que te dice, no, pues yo lo que necesito es facturar. La facturación es una consecuencia de todo lo que yo estoy diciendo. Si vos no haces lo que tenés que hacer, no vayas a esperar después facturar. O sea, es una consecuencia de todo lo que se tiene que dar. Sí. Pero ese es el problema. Yo hablaba con una emprendedora que emprendió en pandemia y es familiar mía, ¿verdad? Y hacía unos postres muy ricos, Luis. Cosa que vendía, terrible como vendía. Y un día le pregunté, ¿y cuánto vendés por semana? Y no sabía. ¿Y cuál es el costo de tu materia prima? Otro problema. No tenía información, no sabía. Pero estoy ganando plata, me decía. Bueno, y le decía, ¿y cómo compras? No, y la verdad que mi papá me compra los insumos. ¿Y vos tenés delivery? No, yo le llevo el producto a la casa. ¿En qué te va? Y en el auto de mi papá, me decía. Ya. Y bueno, y después el papá le corta el tema de insumos, le corta el tema de... ¿El auto? Le cortó todo y se dio cuenta que ella por cada torta que hacía estaba ganando ya 5.000 guaraníes. Y el esfuerzo era terrible, ¿verdad? Y se dio cuenta que en realidad, en un momento dado se dio cuenta que su esfuerzo era muy grande para generar una utilidad muy pequeña. Entonces, ahí es donde te das cuenta de lo que vos decís, ¿verdad? Es importante hacer una proyección a futuro del negocio. Pero ahí está. Yo iba a tocar contigo justamente el segundo punto, que aparte del flujo de caja era el tema de costo. Mezclamos costos con gastos. O sea, si vos no haces esa diferenciación, después se te complica, porque vos sabes que por ahí tu costo no vas a poder tocar porque va a ir en detrimento del producto, digamos. Pero hay gastos que, en el caso del auto, ella podía, no sé, enviar con una moto, algo así. O sea, a eso no me voy. O sea, si vos no manejás, o sea, te pasa esto. Hay gente que trabaja y que no sabe si está ganando o no está ganando, o si cuánto está ganando. Y te dice, yo creo que me va bien. Pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto es tu costo? ¿Cuánto te cuesta hacer este producto? Y no saben. Entonces es imposible que sea sostenible en el tiempo. Si vos no manejas tu costo, eso ni aparte de que te sirve para tu manejo financiero, es estratégico. O sea, ¿cómo vas a competir en el mercado si no sabes cuánto te está costando producir? Sencillo, ¿eh? Claro, eso es una regla básica. Quiero pedirte, para cerrar el programa, Luis, son varios consejos de seguro le dan a los emprendedores, las MIPYME, pero sintetizame en 3 que te parezcan muy claves que tienen que tener en cuenta al momento de crear su emprendimiento. Ese emprendedor que hoy en día está diciendo, bueno, el 2023 voy a arrancar con este emprendimiento. Y si le tengo que dar 3 consejos claves, me gustaría que le digas. Mira, yo escucho mucho, dicen los emprendedores, yo soy un autoempleo. Ellos, así como se están organizando, se están creando su autocárcel, ¿no? Están siendo esclavos, autoesclavos. O sea, se vuelven esclavos. ¿Por qué? Porque no se organizan. Se tiene que empezar. Yo siempre, la vez pasada en la reunión que tuvimos a fin de año, le dije, cambien ese chip. O sea, el tema de ser chico no es una desventaja. Yo inclusive, inclusive es una fortaleza con relación a las grandes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tomar decisiones mucho más rápidas que las grandes empresas y eso es una ventaja competitiva. Claro. Y sáquense ese chip de que por chico yo no puedo hacer esto. Y está el tema ese, el huevo o la gallina. O sea, yo me voy a organizar, pero cuando me vaya bien. O sea, no funciona. Para que te vaya bien, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Eso es. O sea, si vos querés realmente tener una proyección a futuro, por eso es bueno empezar con la visión, con la misión, establecer tus valores, porque ahí ya te vas a posicionar a lo que vos querés llegar. Entonces, toda la estrategia va a estar en base a eso. Porque lo contrario, empezamos nomás a hacer, parece Alicia en el País de la Maravilla, nos vamos donde nos lleva la corriente. O sea, hasta que comienza el primer tropiezo, ¿verdad? Y ahí te comenzás a endeudar, comenzás a tener otros problemas. Pero es difícil la vida del emprendedor, pero yo creo que hay que seguir apostando a este sector porque yo sigo diciendo que son muy importantes para la economía y lastimosamente no son hoy visibles a los gobernantes. Yo eso repito mucho. Ahora se demuestra con este recorte presupuestario. El próximo programa va a estar con nosotros el viceministro Isaac Godoy. Vamos a hablar de este tema, a ver si del programa podemos impulsar un poco. Estoy haciendo gestiones para tratar de que el presidente de la Cámara de Diputados y Senadores también vengan al programa. Quiero traer a Castiglioni, a ver si podemos de acá impulsar un poco a que no haya un recorte tan drástico para este sector.
Y muy importante, Luis, lo tuyo. Te felicito por el servicio social Gracias, que estás Fernando. haciendo en la ASOMIPYMES y te agradezco por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Vamos a estar llamándote en otras oportunidades para seguir hablando de esto que te apasiona y nos apasiona a ambos. Muchas gracias, Esteban. La verdad te agradezco mucho y ojalá que se consiga todo eso que queremos con las pymes. Este fue un programa más de Crédito y Consumo, la entrevista con Luis Recalde, uno de los principales asesores de la ASOMIPYMES. Muy interesante todo lo que hablamos con Guillermina Inlach, con Luis Recalde. Seguimos apostando a este sector de la economía en Paraguay. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro.